invito a que abra sus Biblias en Juan capítulo 10. Vamos a abarcar todo este capítulo y el sermón de hoy es el buen pastor. Es una de las maneras como Jesús se reveló y él se atribuyó, ¿verdad?, este nombre, el buen pastor. Quiero que veamos dos cosas, hermanos: el carácter de Jesús, el buen pastor. ¿Qué dice la palabra? ¿Por qué él se quiso autonombrar de esa manera como el buen pastor? Y al meditar en esas características de cómo es Jesús, pues debemos solamente tener una reacción, hermanos. Solamente hay dos posibilidades. Él busca que tengamos la reacción de ser atraídos por Él, y ese es el segundo punto, la reacción de la humanidad. En eso vamos a diferenciar quién es su oveja y quién es todo lo contrario, como Jesús dijo en una ocasión también, los cabritos. Este pasaje, el contexto lo hemos estado viendo de que Jesús se la ha pasado bastante en este evangelio. La manera como lo redactó Juan es hacer entender a la humanidad, al hombre, a ti y a mí, de que solamente podemos tener dos reacciones: creemos en Jesús, el Hijo de Dios, o le rechazamos. Y solamente a grandes rasgos se ve ese contraste en todos los capítulos previos y se seguirá viendo, porque los judíos, las personas líderes religiosas de los israelitas, no quieren ceder a reconocer a que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero Jesús insiste, y Juan en su evangelio pues deja todas estas señales, deja todas estas conversaciones, esto como un registro y un testimonio para que más personas seamos ovejas y no cabritos. Bien, entonces Juan quiso registrar la manera como es el buen pastor, qué características, y vamos a ver eso a lo largo de los primeros 18 versículos de este capítulo 10, pero déjenme leerles solamente los primeros 6. Dice: en verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor, que las ovejas es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esta comparación, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Jesús siempre ha estado dando señales paralelas de lo que percibimos, ¿no?, en este mundo, porque hay cuestiones espirituales y celestiales que Él quiere que entienda, y por eso hace figuras, hace parábolas, y en este evangelio continuamente están reaccionando de esa manera. No entienden lo que Jesús les quiere explicar, pero lo hemos visto anteriormente. No es tanto que Jesús está complicando por completo las cosas y no quiere que ellos nadie entienda o comprenda, sino que Él lo hace al contrario. Quiere esforzarse, está dejando bastantes historias y principios y doctrinas para que el hombre se acerque a Él. Pero hay una realidad, hermanos, de que no todos responden al llamado de Jesús, y Jesús lo acaba de afirmar aquí. Y nos hace pensar en esa realidad de, a lo mejor muchos de nosotros, o quizá la mayoría, no tenemos tanta experiencia de cómo es que una oveja responde a la voz del pastor. Pero lo hemos visto documentales, hemos visto pues que a raíz de la familiaridad, del entrenamiento de animales, ellos pueden responder solamente a una persona. Y así es, las ovejas se caracterizan, hermanos, porque tienen un muy buen oído. Y al momento de que en esa época Jesús utiliza esta figura, porque bastante número del pueblo de Israel se dedicaban al cuidado de las ovejas. Desde que Abraham deja su tierra y luego tiene su hijo Isaac, Jacob, en la tierra de Egipto, las 12 tribus son caracterizadas como los hebreos que cuidan ovejas. Entonces es algo que ha estado en la cultura del pueblo de Israel. Por eso Jesús sabe que a través de todos los siglos ellos comprenderían esta figura. Nadie se puede estar peleando de que las ovejas se confundan, que hay dos rebaños y de repente se llegan a encontrar
se hacen bolas, pero para un pastor solamente dar una señal o cierto sonido o cierto chiflido, reconocen absolutamente la voz y pues se acercan a él, ¿verdad? Atienden a su llamado. Entonces, para un israelita, para un judío de ese entonces era algo tan obvio, ¿verdad? Una oveja puede distinguir absolutamente el llamado de su pastor y así se hace llamar Jesús. Yo soy como el buen pastor. Pero deja este principio, hermanos, porque ya quiere ser todavía más contundente de lo que ha sido anteriormente, porque él ya ha insistido bastante en decirles: yo soy el agua viva, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección. Ha dicho tantas figuras acerca de él, pero ellos no comprenden. Entonces ahora les tiene que ser de otra manera, explicarles: esta es la razón por la que ustedes no me han aceptado. Ustedes no escuchan mi voz porque yo he sido tan claro, pero no perciben, no me quieren obedecer, no me entienden, no comprenden, porque yo no soy su pastor. Y esto, hermanos, es una base para que todo en este capítulo nosotros entendamos por qué tanto anterior, actualmente, en este punto y después, ellos batallan en comprender en Jesús. Así dice el versículo 6, dice: habló por medio de esta comparación, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces él quería que ellos se dieran cuenta: ustedes no me escuchan, no me hacen caso porque yo no soy su pastor. Y ni siquiera eso entendían, ¿verdad? Es lo mismo, ¿verdad? La naturaleza de los animales hace que sean leales a aquel que los apacienta, aquel que estuvo desde que nacieron, desde que los estuvo criando, son leales, ¿verdad? Entonces, no solamente reconocen la voz de su pastor, sino que Jesús dice: hay otra característica y es pues implícita y obvia de una oveja. Si ellos no escuchan mi voz, damos por sentado que ellos no solamente no hacen caso al desconocido, sino que Jesús dice: huyen del desconocido. Y debemos también tener esa característica, ¿verdad? Porque si Jesús está dirigiendo este mensaje a aquellos que le están rechazando, por eso mismo les está recalcando: no solamente no me entienden, no me aman, pero más bien ustedes también están huyendo de mí. Ustedes no quieren absolutamente ningún compromiso conmigo, no quieren atender a ninguna de mis enseñanzas, entonces también huyen. Y tal vez en ese sentido podemos captarlo o asimilarlo, pero yo creo que Jesús se refería principalmente a sus ovejas. Mis ovejas, a pesar de que haya tantos maestros falsos, no van a querer atender a esa voz, porque hay algo en su naturaleza, hay algo que en su corazón saben que tienen que ser leales a mi Padre, a mí, el buen pastor. Son figuras que cualquiera lo entendería, ¿verdad? Alguien lo vemos, a lo mejor nosotros estamos más relacionados en el contexto de nuestras mascotas. Si tú le chiflas, pues a lo mejor pudieras hacer que a lo mucho moviera la cola a un perro, pero ellos se acostumbran al chiflido de su dueño y ya saben que es una instrucción específica. Y dice: es lo mismo, ellos tampoco van a acercarse a aquel que no es su dueño y sobre todo no le van a hacer caso, van a huir, como que van a decir: algo no está bien aquí. Su misma naturaleza van a decir: aléjate de él. Y hermanos, eso está ocurriendo en la nación de Israel. Y Jesús quiere hacerles ver esa realidad. Sí, hay personas que me escuchan, pero hay otras personas que hacen todo lo contrario. Vamos a seguir viendo características de este buen pastor. Dice el versículo 7: entonces Jesús les dijo de nuevo: en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Utiliza otra figura, hermanos, pero sigue en este ambiente del pastoreo. ¿Qué es lo que tiene que recibir una oveja? Pues el alimento, el cuidado. Y desde que la guardan en el rebaño, solamente hay un lugar donde ellos tienen que entrar o salir
para que puedan vivir plenamente. Y Jesús dice, yo soy esa puerta. Si alguna de mis ovejas o alguien quiere ir y habitar y deleitarse en pastos saludables, encontrar agua para subsistir, tienen que atravesar por mí. Yo soy esa puerta. Y empieza a dar un contraste. En el versículo 10, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y aquí sigue especificando esas características Jesús. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo es el buen pastor? Es alguien que solamente busca el bienestar de sus ovejas. Y no dice como para que vivan una vida normal, saludable, sino fíjense la palabra que dice, yo quiero que vivan plenamente, en abundancia, para que tengan no como que salir al día. Tuve lo que necesité, pero dice no. La característica es que yo soy alguien que da más y da en abundancia. Tal vez nosotros pudiéramos ser felices o un pastor no es como aquellos que compran pues el alimento, la medicina, el cuidado, se abastece para que tengan lo necesario. Y dice, no, yo soy un pastor que se abastece todavía en abundancia. Entonces Jesús está dándoles esas características. No hay ningún pastor como yo. Nadie es tan bondadoso y derrocha gracia y misericordia como yo lo he hecho. Jesús afirma de que hay un anhelo genuino en los seguidores de sus personas, de sus hijos, ¿verdad? Porque si les está diciendo, todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo, entrará y saldrá y hallará pasto. Entonces son aquellas personas que dicen, yo sí anhelo a ese buen pastor. En el pueblo de Israel, en esos días que Jesús habitó, eso se estaba viviendo, hermanos. Habían personas que decían, no, hay líderes de religiosos, pero ellos no me sacian. Yo me tengo que alejar de ellos. Tal vez no sabemos exactamente cómo lo explicarían, pero seguramente veían algo como que les faltaba. Y en los evangelios, hermanos, tenemos esos personajes y ya Jesús ha mencionado, ha tenido conversaciones con alguno de ellos. En el evangelio de Lucas se nos habla de un personaje, Simeón, y él era alguien que anhelaba a Jesús. Tenemos otros personajes como Nicodemo. Cuando llega a conocer a Jesús dice, yo sé que tú vienes de parte de Dios, no hay nadie como tú, no hay nadie que pueda hacer señales. Tenemos como a José de Arimatea, que a pesar de que era del concilio de los judíos, del Sanedrín, de esas 70 personas seleccionadas y que todos querían destruir a Jesús, solamente José de Arimatea y Nicodemo no estaban siguiendo a esos falsos maestros. Y lo vemos, hermanos, Jesús está diciendo eso, ellos huyen del extraño, huyen de aquel que no es su pastor, sino es todo lo contrario. Y por eso da ese contraste, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Y ese es un paralelo que lo conocemos nosotros, ¿verdad? Es Satanás mismo, el único que quiere destruir las vidas, las almas y hacer completamente lo opuesto a lo que quiere ser el buen pastor es Satanás, es el enemigo. Pero sus ovejas se alejan de ese tipo de líderes, de ese tipo de personas. Y vienen a él el que quiere que tengan una vida abundante. Así se describe, hermanos, como aquel que da todo en abundancia. Y pensemos en todo en general, ¿verdad? En sus cuidados, en su cariño, en su provisión, en la protección. Fíjense, Jesús es la puerta, ese símbolo por el lugar en que van a entrar a tener plenitud, pero también en los versículos 11 al 15 podemos sacar otras características que Jesús dijo. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye, entonces el lobo les arrebata y las dispersa.
El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce, yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Y aquí tenemos otras características. ¿Hasta dónde llega ese amor del buen pastor para sus ovejas? A tal grado de que puedo arriesgar hasta mi vida y la puedo dar. El asalariado es completamente lo distinto. Es como alguien simplemente contratado y ve el peligro y va a decir, pues no vale la pena arriesgar mi vida por defender a una oveja de un león, de una manada de lobos, de un ataque o que se está desbarrancando, no sé. Entonces dice, es una comparación completamente abismal. Yo, el buen pastor, estoy dispuesto a morir por mis ovejas. Y nosotros conocemos eso, hermanos, cuando el evangelista Juan, el discípulo amado, escribe su evangelio, pues ya da por sentado que su audiencia son cristianos, son creyentes, ya saben que Jesús murió, solamente quiere aclarar todo lo que hizo Jesús y por qué lo llegó a hacer desde que él estuvo en vida, y platicando y describiendo acerca de lo que él era capaz de hacer. Y sabemos que lo hizo, ¿verdad? Él estuvo dispuesto a morir por sus ovejas. No solamente alardeaba diciendo él, yo soy el buen pastor y puedo dar la vida por ellas, sino que lo demostró días después. Entonces desde aquí está dejando ese registro. Aquellos que me aman, aquellos que son atraídos por mí, pueden identificar mi voz y saben que en mí encontrarán esa protección porque ellos han identificado mi amor, ese amor que no tiene límites. En el capítulo 1 de Juan, vamos a recordar que Andrés lo describió así, como el esperado, el buen pastor. Algo hacía que su corazón ardiera y se acercara hacia él. Y por eso dice él de esta manera en el versículo 41. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. ¿Se fijan? Él fue una oveja, él se acercó. El Mesías, el esperado. Y en el versículo 45 también lo mismo dijo Felipe. Encontró a Natanael y dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Entonces ellos estaban convencidos, hermanos, este es el buen pastor. Aunque Jesús todavía no se revelaba a ellos con ese nombre, pero ellos sabían, esta es la persona que necesitamos, que cuide de nuestras almas, que cuide de nuestra eternidad. El versículo 16 al 18, para terminar conociendo cómo se describió Jesús, dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también yo debo traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces el buen pastor, podemos sacar otras características y decir, él es obediente al Padre. El Padre es como si le dijera a ese buen pastor, ve a cuidar a mis ovejas y quiero que estés dispuesto a arriesgarte por ellas. Si ves que alguna está en peligro, tú la vas a proteger. Y Jesús dice, adelante, yo voy a obedecer al Padre. Y el Padre se agrada y también da esa característica de que la vida le pertenece a Él. Y si yo incluso estoy dispuesto a poner mi vida, también tengo ese poder, esa característica de que la puedo volver a tomar. Yo puedo dar vida a quien sea. Yo puedo también vencer la muerte. Entonces, él hace esa afirmación al final del versículo 18. Por eso, en el versículo 17, por eso el Padre me ama. ¿Por qué? Por su obediencia, porque Él sí quiere glorificar y seguir las instrucciones al pie de la letra.
Es como si Él les está explicando: mi Padre me dice, ama las ovejas a tal grado de dar tu vida por ellas, y de esa manera pues yo te amo porque tú sí eres un hijo obediente, eres alguien que me honra. Y eso es lo que haría muy pronto, hermanos. Daría su vida en la cruz y resucitaría. Y esa es la voluntad del Padre. Jesús la obedecería. Eso es que nos iba a amar, iba a tomar nuestro lugar, y Él lo hizo, hermanos. Jesús lo hizo. Él también acaba de decir algo sorprendente en los versículos 14 al 15. Hay un principio que yo hubiera querido tal vez hacer otro sermón de este versículo, pero vamos a regresar, pero desde otro punto. Pero el versículo 14 y 15, Él nos deja un principio de nuestra unión con Él. Yo soy el único que los puede unir al Padre. Y fíjense cómo es este juego de palabras. Pongan mucha atención. Dice: yo soy el buen pastor. Conozco mis ovejas y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Entonces hay una comunión estrecha. Hay algo que dice: yo soy conocido por el Padre me conoce, pero también están incluidas las ovejas. Hay una unión, hay una intimidad ahí, hermanos. Y eso es lo más grandioso. El carácter de nuestro Señor Jesús es que quiere unir a sus ovejas con el Padre. Quiere que las ovejas conozcan al Padre. Y eso es tan grandioso. Ese es el carácter de Jesús, el buen pastor. Y podemos pasar pues más horas, hermanos, meditando en todos estos atributos al momento que Jesús dijo esa afirmación: yo soy el buen pastor. Soy completamente diferente a cualquiera, porque yo sí puedo dar la vida por los demás. Ninguna religión, hermanos, ningún líder religioso se ha atrevido a decir algo semejante. Nadie ha dicho: yo doy mi vida por mis seguidores. En mí se encuentra la vida. Yo tengo ese poder también de quitar la vida y volver a dar. Nadie se ha atrevido a decir esas semejantes declaraciones. Y hermanos, ante todas estas afirmaciones de Jesús, como Él mismo se describió, tenemos que ver la reacción de la humanidad. Y ahí es donde encontramos esa distinción. Si Jesús está hablando: las ovejas escuchan mi voz, entonces la contraparte son los cabritos. Son aquellos que no les interesa ni comprenden las instrucciones de ese buen pastor. No las comprenden en absoluto. Y quiero que veamos esa segunda parte, la reacción de la humanidad, ovejas o cabritos. Continúa en el versículo 19. Aquí en Juan 10, volvió a surgir una división entre los judíos por estas palabras. Y muchos de ellos decían: tiene un demonio y está loco. ¿Por qué le hacen caso? Otros decían: estas no son palabras de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Así que encontramos, y aquí dice, volvió a ser una división. Es la misma división, hermanos, que surge, y no solamente en el capítulo previo, pero si vamos a ese contexto inmediato, en el capítulo 9, 16, Jesús hizo esa división. Fíjense, por eso algunos de los fariseos decían: este hombre no viene de Dios porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos. Así que estas personas, hermanos, estaban divididas. ¿Por qué? Porque unos no escuchaban la voz de Jesús, sino la voz de la contraparte, ¿verdad? Regrese al capítulo 8, versículo 44. Jesús lo dijo de esta manera: ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. ¿Se fijan? Entonces nada más hay dos reacciones: o eres una oveja o eres un cabrito. O escuchas y atiendes, obedeces la voz del Señor, o la rechazas. Y en ese momento pues te estás describiendo tú mismo como alguien que escucha la voz del diablo. Aquel que solamente quiere venir, matar, hurtar, matar y destruir, ¿verdad?
A cada uno de los que estamos aquí en este lugar, hermanos, nuestros corazones apuntan a una de esas dos realidades. Cualquiera de los que estamos aquí en este lugar, vamos a atender solamente a esas dos reacciones. O vas a querer abrazar este mensaje o te va a ser indiferente. O va a hacer arder tu corazón escuchar esta descripción del buen pastor y vas a querer conocer más, o te va a entrar por un oído y va a salir por el otro. O no vas a comprender qué tan grande es esta realidad de vivir plenamente con el buen pastor. Y eso tal vez pueda ser por encimita, tal vez tu corazón va a apuntar incluso a rechazarlo, a maldecirlo, a dudar de él. ¿Por qué? Porque solamente hay esas dos naturalezas en el hombre. Todos somos pecadores, todos tendemos a aborrecer a Dios, pero algunos otros se nos regala esa bendición de escuchar la voz de Dios y atender y entender la verdad. Y este es el mensaje, hermanos. Esta conversación de Jesús para eso servía. Fíjense lo que ocurre aquí en los versículos 22 al 24. Continuemos. En esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús estaba por el templo. Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Entonces los judíos lo rodearon y le decían: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Y menciona una festividad que debemos de saber, hermanos, que no es una festividad como las que se encuentran establecidas en el Pentateuco por Moisés. Nosotros sabemos que hay muchas celebraciones y fiestas de los judíos, pero esta celebración en la cual Jesús estaba ahí involucrado también, porque acude al templo y si era una celebración, pues estaba lleno. Pero esta celebración era reciente, hermanos, recién la había creado el pueblo judío. Cuando nosotros escuchamos ese término en hebreo, como la mencionan los judíos, usted va a escuchar la fiesta del Hanukkah. Hanukkah es exactamente lo mismo, dedicación. Entonces vamos a la fiesta del Hanukkah, se referían, vamos a la fiesta de la dedicación. ¿A qué se referían eso? Era la victoria sobre un líder sirio, y esto fue por el año 170 antes de Cristo. En esos 400 años donde no hay revelación escrita de parte de Dios, no significa que Él no estuvo activo en su pueblo, sino hay cosas sorprendentes que pasaron ahí, hermanos. Se refieren a Antíoco IV Epífanes, porque él profana el templo. Él quiere aniquilar a los judíos, él quiere desaparecer esa religión, él hace abominación en el templo de Israel. Entonces en ese templo de Jerusalén él hace otro altar a sus deidades, quiere que los judíos coman carne de puerco, quiere desaparecer por completo esa religión. Entonces él profana el templo y empieza una respuesta de los judíos más piadosos, los que les duele, ¿verdad?, la santidad de Dios y que haya hecho eso en su templo. Y describe una guerra que parece que dura un poco más de 20 años hasta que ellos logran librarse de ese tirano, de ese emperador. Y lo que vemos aquí, hermanos, es que en el 164 antes de Cristo es cuando establecen esa festividad. Dicen: Dios ha sido bueno, Dios, a pesar de que sufrimos torturas, persecución, muerte, pudimos sobreponernos ante este enemigo, y hacen esa fiesta, rededican el templo. Dice: estaba profanado, estaba inmundo, pero vamos a dedicarlo otra vez. Y no me voy a detener más aquí, hermanos, pero solamente pensemos en que Jesús está en un lugar lleno de gente, están pensando, meditando en el Dios de Israel, y le rodean todos los judíos, todos los líderes religiosos, pero yo percibo esa escena como amenazante. Le dicen: ¿sabes qué? Dinos ahora mismo,
dinos abiertamente, enfrente de todas las personas, quién eres, quién eres. Ya sabemos que ellos habían negado todas las veces que Jesús les había afirmado quién era, pero yo creo es bueno considerar lo que dice la Biblia MacArthur en su comentario en este versículo. Dice que los líderes querían que confesara públicamente que él era el Mesías. Ya nos has dicho muchas cosas, te has adjudicado tantos títulos, pero queremos que lo digas públicamente. ¿Eres el Mesías, sí o no? Porque a raíz de eso te vamos a arrestar por blasfemia. Y eso lo vemos, era la intención en los versículos posteriores. Entonces, no es tanto, hermanos, que pues obviamente ellos continuamente rechazaban lo que Jesús les había dicho. Miren, vamos a regresar unos capítulos. Otra vez, ahí en el capítulo 8, afirmaciones que Jesús ya les había dicho, pero ellos no creían. Por ejemplo, el versículo 25, fíjense lo que hizo. ¿Tú quién eres?, le preguntaron. Jesús les contestó: ¿qué les he estado diciendo desde el principio? ¿Y qué les decía, hermanos? Desde el principio, afirmaciones como la de Juan capítulo 6, 35. Él dijo lo siguiente: yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. ¿Qué dice en el capítulo 7, 37? Eso también hizo esa declaración en el templo cuando había mucha gente. En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Entonces, ¿para qué quieren que siga repitiendo todas esas cosas? Jesús ya sabía que ellos querían que dijera literalmente: yo soy el Mesías. Pero dice: no lo voy a decir en este momento. No ha llegado mi hora. Pero Él también está viendo: yo soy aquel que da la vida eterna. Yo soy el que resguarda. Yo soy aquel que cuida a mis ovejas. Aquí en el versículo 30, en Juan 10, 25, Jesús respondió: lo que les he dicho a ustedes y no creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Entonces, ahora sí dijo una declaración que estaba cerca de lo que ellos esperaban, ¿verdad? Yo y el Padre somos uno. Y ahí es donde reaccionan, enfurecidos, cuando Él hace esa afirmación. Pero lo que vemos antes, al decir: yo doy la vida eterna, yo los resguardo para siempre, es lo mismo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 8:38 al 39. Por eso el apóstol Pablo pudo escribir esto a la iglesia de los romanos. Es como si él parafraseara esta misma afirmación de Jesús. ¿Cómo la dijo el apóstol Pablo? Les leo en el versículo 38. Estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que les está diciendo Jesús ahora a esta audiencia. Si yo voy a guardar la vida de mis ovejas, yo tengo también esa facultad. Dice: yo las conozco, me siguen, doy vida eterna, jamás perecerán, nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, todas esas declaraciones, hermanos, pues enciendan a los judíos que le rechazan, ¿verdad? Lo que les daba esperanza a sus ovejas, lo que las audiencia entre todas esas personas, algunos escuchaban estas palabras y producía una reacción completamente diferente. Lo que para uno les daba tranquilidad y gozo, a los demás les enfurecía. Entonces pensemos, las ovejas que estaban ahí, ellos fueron atraídos y les dio esperanza y que decían: yo quiero eso, yo quiero
yo quiero creer y quiero vivir y experimentar lo que este hombre está diciendo. Pero los demás, ¿cómo reaccionaron? Fíjese los versículos 31 al 33. Los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas. Entonces Jesús les dijo: les he demostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Los judíos le contestaron: no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Así que las obras que ya Jesús había hecho, los milagros, en el capítulo 9 acabamos de ver la curación del ciego y todos los demás milagros que él hacía en día de reposo. Para aquellos que persiguen a Jesús, lo pasan a un plano secundario y dicen: ya no nos importa todo lo que tú hagas, ya no nos interesa si lo estás haciendo con la autoridad de quien sea. Lo que nos preocupa y lo que nos enfurece es que tú te haces llamar Dios. Tú y el Padre, ¿cómo es que son uno solo? Entonces ellos ya no querían indagar en absoluto. Si recuerdan con el ciego en el capítulo anterior, que le decían: a ver, explícanos, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Y dicen: no, ya no nos interesa nada eso de tus señales y de las obras. Ahora te queremos matar simplemente por las cosas que tú dices. ¿Cómo responde Jesús? Vamos a terminar desde el versículo, avanzar en el versículo 34. Jesús respondió: ¿no está escrito en su ley: yo dije son dioses? Si aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses, y la escritura no se puede violar, a quien el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen blasfemas, porque dije: yo soy el Hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque a mí no me crean, crean a las obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces el problema está así, hermanos. Ellos no aceptan las declaraciones de Jesús, que soy uno en Dios. Ya no les importan las señales, pero hasta esa misma declaración Jesús dice: es absurdo, porque también la Biblia me está respaldando, las escrituras antiguas, que yo no estoy en un error al decir que soy hijo de Dios. En los Salmos vamos a ir a ese pasaje específico donde se encuentra y dice: ¿cómo es que Dios ya dijo que ustedes son dioses? Jesús está dando una gran cátedra aquí, hermanos. Los judíos, los líderes religiosos, perdieron por completo este pasaje. Ellos decían: nadie debe de adjudicarse esa manera de decirse dioses. Y si fijan, vienen con D minúscula. Jesús está dando una gran enseñanza, porque miren lo que dice el versículo 1. Dios ocupa su lugar en su congregación. Él juzga en medio de los jueces. ¿Hasta cuándo juzgarán ustedes injustamente y favorecerán a los impíos? El contexto es que él está hablando a líderes. Está hablando a líderes, pero fíjese cómo dice el versículo 6. Yo dije: ustedes son dioses y todos son hijos del Altísimo. Entonces este versículo 6 está hablando de seres humanos, de líderes que están gobernando mal. Ese es un salmo de Asaf, pero es inspirado por el Espíritu Santo, y ellos pues aceptaban esto como inspirado por Dios, cantaban estos salmos, y Jesús le dice: ¿saben qué? No es malo que yo me haga decir hijo de Dios, porque también el Espíritu Santo inspiró y ustedes creen esa escritura. La escritura no se puede contradecir, no se puede quebrantar, es firme, es lo que está diciendo aquí en este versículo 37. En el 35 dice: y la escritura no se puede violar. Si la escritura dijo eso, hermanos, esa es una realidad. Pero si fija, viene con D minúscula. Como sea, hermanos, tal vez ellos querían atacar a Jesús y decirle:
dijiste algo incorrecto. Tu afirmación y la gramática y todo lo que dijiste, eso va a hacer que nosotros te matemos. Pero Jesús demuestra, no fue incorrecto lo que yo dije. Y se los comprueba con la Escritura. Es un pasaje inspirado por el Espíritu Santo y no hay nada de malo en que también a veces al hombre se le dirija como dioses con minúsculas. Pero bueno, no quieren aceptar eso, tampoco quieren aceptar las obras que yo hago. ¿Por qué? Porque fue a la segunda cosa que Jesús apela. Dice, si no hago las obras, en el versículo 37, de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque a mí no me crean, crean a las obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Qué acaba de pasar en el capítulo 9? Un milagro mesiánico. Nadie podía devolver la vista a un ciego de nacimiento. Entonces está bien, les voy a dar oportunidad, no crean absolutamente en que yo soy pues alguien blasfemo, pero ¿por qué hice un milagro que solamente puede provenir de Dios? ¿Que no es acaso una señal de que sí soy uno con el Padre? Dice, entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Por eso estoy haciendo todo este tipo de obra. Por eso Nicodemo, cuando se encuentra con Jesús, dice, yo sí te creo. Nadie puede hacer esas obras. Yo creo que todo esto debiera de ser suficiente, hermanos, simplemente para puntualizar lo que quiso Jesús decir. Yo me puedo esforzar lo más que pueda, pero nunca me van a escuchar. ¿Por qué? Porque no son mis ovejas. Y puede ser tan desesperante y es tan magistral la defensa, cómo abre las escrituras, cómo les quiere hacer volver en sí, de que él está en lo correcto y los demás no. Pero dice, no lo quieren escuchar. Fíjense cómo termina los versículos 39 al 42. Por eso procuraban otra vez prender a Jesús, pero él se escapó de entre las manos. Se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó ahí. Muchos vinieron a él y decían, aunque Juan no hizo ninguna señal, sin embargo, todo lo que Juan dijo que de este era verdad. Y muchos creyeron en Jesús. En eso termina este capítulo, hermanos. Sí hubieron algunas personas que creyeron. Yo creo que esas conversaciones duraban horas. Ahorita por el tiempo, pues es solamente lo que pudimos indagar. Pero todo lo que Jesús decía y frases que para muchos requerirían una explicación de horas y horas. Y explícame cómo es que tú das vida, cómo es que tú eres el buen pastor, por qué tú eres la puerta, por qué en ti hay vida eterna, por qué eres uno con Dios, por qué estás dispuesto a dar la vida por las ovejas. Para el que es hijo de Dios, hermanos, no necesita tanto tiempo. Simplemente acepta y abraza estas realidades. Y así lo hicieron estas personas. Así dice, muchos creyeron ahí en Jesús. Pero ¿a raíz de qué? De que Él predica, de que Él afirma, de que Él defiende su postura con la Escritura. Así que todo ese diálogo, hermanos, sí sirvió. Todo este mensaje de hoy no puede quedar vacío. Ellos escucharon a Jesús, al menos parte de esa audiencia, y se convirtieron en ovejas. Hasta entonces, hermanos, pudieron empezar a vivir plenamente. Hasta entonces ellos empezaron a cruzar esa puerta del buen pastor y a vivir plenamente. Para muchos de esa audiencia las cadenas se rompieron. Para muchos la vista espiritual se abrió porque creyeron esas afirmaciones de Jesús. Y hermano, eso es lo que predicamos, este mensaje. Porque así es como el buen pastor va por otras ovejas. ¿A qué se refería Jesús cuando dijo, yo tengo otras ovejas por las cuales ir? A ti y a mí, a los gentiles. Dijo, y el pueblo de Israel, yo estoy pastoreándolos, pero tengo que ir por otras ovejas. ¿Y cómo se va por esas ovejas, hermanos? Con el mensaje, con el evangelio, predicando y simplemente repitiendo estas afirmaciones de Jesús. Es lo que tú tienes que decir a las personas.
Y si algunos en esta audiencia comenzaron a vivir plenamente, yo quiero hacerte una pregunta: ¿qué hay de ti? Si consideras que estás en ese rebaño, en ese lugar donde Él dice: yo quiero darte una vida abundante. Yo no quiero que estés sufriendo y teniendo una vida incompleta, miserable, esclavo al pecado y a muchas otras cosas negativas que tenemos aquí. Entonces, el buen pastor va por las ovejas y lo hace por medio de su palabra. Y nosotros tenemos esa gran bendición, hermanos, de ser instrumentos para que otras ovejas vengan a Dios. Hace mucho que no retomo predicaciones ahí en los camiones, pero en estos últimos días lo he estado haciendo. Y precisamente este viernes pasado, pues yo pensando en este pasaje que iba a predicar a manera express, no me gusta ser muy extenso ahí, pero se los compartía ya en la noche de regreso a casa. Y solamente éramos como unas 10 personas a lo mucho, ya era bastante tarde. Estaba el chofer, yo enfrente y unas 8 personas allá atrás. Pero a mi lado izquierdo había un joven que no se quiso ni siquiera quitar los audífonos, él estaba metido ahí. Entonces, como estaba muy cerca de mí, como me empezó a desanimar, o sea, se me hizo difícil el esfuerzo de yo hablar fuerte, de explicarles, porque simplemente usé esos primeros 5 versículos, es todo lo que yo traté de explicarles. Entonces es como mi meta, solamente quiero dejarlos con tal vez un par de atributos de Dios, de quién es Dios, llamarlos al arrepentimiento, a la esperanza, apuntarlos hacia Jesús. Entonces veía algunos rostros que ponían atención, algunos otros no, y tengo que confesarles, hermanos, que sí estuve un poco desanimado al final. Pues ya me senté, ahí estuve yo con un par de minutos cuando ya voy a bajarme, pero en el último asiento había estado pues otro chavo, bueno, iba a decir de mi edad, más joven, y él me extiende la mano. Y no alcancé a escuchar exactamente qué me dijo, pero me dijo algo así como ánimo y qué bueno. Pero él me extendió la mano y yo lo sentí, hermanos, ese contacto, así como gloria a Dios, échale ganas, y me da mucho gusto. O sea, tal vez no me dijo todas esas palabras, pero yo las sentí así. Y yo puedo ver ahí, hermanos, que él fue una oveja. Es una oveja porque hay quienes sí reaccionan positivamente a este mensaje. Para ellos sí arde el corazón de ellos y les da gusto. Y es así como ánimo, ¿verdad? Hermanos, tenemos que predicar esto y hablarles del arrepentimiento continuo y fe. Es como tú te vas a dar cuenta si eres una oveja o eres todo lo contrario. Cuando tú escuches estos mensajes y tu corazón empiece a arder y quieras cada vez más a Cristo Jesús, es una prueba de que tienes que permanecer ahí y acercarte cada vez más. ¿Por qué? Porque esta audiencia, muchos no querían saber nada de Jesús, pero cuando escuchan ese mensaje dice, a partir de ese día, unos creyeron. ¿Qué implica eso, hermanos? Se arrepintieron y tuvieron fe en Cristo Jesús. Por eso predicamos. Entonces, ¿qué decía ahí en Juan 10:10? El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Ahí es donde viven aquellos que han rechazado a Jesús. Ahí están en este momento y su destrucción eterna va a ser todavía peor. Pero dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Casi no les platico yo pues cuestiones personales de mi trabajo y pues menos del púlpito, pero esta semana fue una de las semanas más difíciles que he tenido yo en mi ámbito laboral. Nada más a grandes rasgos, no sé si sabían algunos de ustedes, pues soy programador y últimamente pues la tecnología crece, ¿verdad? Avanza.
y cada vez se actualiza y tengo otro amigo que también es programador y me decía, no, es que ahora ya está más difícil para nosotros porque ya crece a pasos más agigantados y más seguidos y hay más actualizaciones. Tú lo ves en los teléfonos, que bájate una actualización. Así es la tecnología, pues. Y un programador, pues yo lo explico así, hay como un día del apocalipsis. El peor día de tu vida que te puede pasar es cuando tienes que hacer una actualización y hay poco tiempo y tienes que modificar todo tu código, todo lo que la tecnología que tú desarrollaste, tienes que ver qué cambió. Entonces, si tienes muchos proyectos, muchos clientes, todos se atienen a su sistema y de repente de un día a otro falla, tienes que arreglar todo eso en cuestión de horas. Entonces uno aprende a prever eso y ya sabe que en algún punto pasa. Antes yo decía, pues pasa cada 5, cada 8 años. Estoy tranquilo, lo reviso poco a poco, me anticipo. Pero en este año no pude hacerlo. Bueno, no quiere decir que haya llegado ese desastre, no era tan grande como yo lo estaba visualizando. Pero fue una de las semanas más difíciles, hermanos. Todavía ni termina eso que tengo que poner al corriente. Pero yo estaba afligido, hermanos. Estaba afligido. Y de pronto, por meditar en este pasaje, y sobre todo esa verdad de que Jesús da ese indicio, yo y el Padre somos uno. Y cuando voy por mis ovejas, están conmigo y también somos uno. Y yo decía, oye, a ver, eso significa que el Padre conoce tu situación. El Padre te conoce y sabe todos esos problemas que tienes y lo tienes de tu lado. Entonces, sea cual sea cualquier problema que tengas, puedes hallar descanso en Él. Y fue como una carga que se quitó. Se quitó por completo, hermanos. O sea, todavía esta parte del problema ya no lo veo tan grande, pero yo creo que eso es vivir plenamente. Es hallar pastos verdes y yo solamente les expuse mi contexto, pero quiero que pienses en el tuyo, tu trabajo, tu llamado como madre de familia, como hijo, como alumno, en esta etapa de la vida donde tú estás. Yo creo que al igual que yo también temes algún día un apocalipsis. A lo mejor a un alumno es llegar a los extraordinarios y no pasarlos. O uno como padre llegar no sé, al fin de mes y no tener para darle comida a los hijos. Cada uno de nosotros podemos tener esas pruebas, pero Jesús dice, yo soy el buen pastor, conmigo todo eso está cubierto. La paz que necesitas está aquí, está conmigo, cruza la puerta. Yo soy el buen pastor. En mí hay plenitud. Entonces es el llamado hoy, hermanos. Se llega a través de la fe y del arrepentimiento. Oremos. Señor bendito, gracias porque eres nuestro buen pastor. Gracias porque, así como dice tu palabra, tus ovejas reconocen tu voz. Y gracias por hablar en este día, porque nos asegura, Señor, que nuestros corazones siguen ardiendo por ti y queremos que esa flama se siga pues creciendo, Señor. Que ese fuego se siga inflamando, Padre, y aquel, Señor, que ha permanecido en oscuridad, que ha permanecido en indiferencia y en rechazo, cambia ese rumbo de la vida, porque es lo que hace tu palabra. Mostrarles cómo es el buen pastor, el que tiene un amor infinito, el que está dispuesto a dar la vida por los demás, el que cuida de sus ovejas, el que las saca para que viva plenamente. Eso queremos, Señor, que cada uno aquí en Peniel entienda. Y que ese mensaje también nosotros lo llevemos al necesitado. Oramos y bendecimos tu nombre, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.